las perspectivas en cuanto al Estado palestino? Mira, yo creo que todo se va a mejorar tan pronto se llegue a un acuerdo con Irán, que da un paso de 10 años en las negociaciones. O sea, no puede enriquecer uranio hasta grado 20, tiene que controlar la centrífuga. Eso le va a dar una seguridad a Israel. Netanyahu quiere que no sean 10 años, que sean 15, los inspectores ahí. Y yo creo entonces, cuando Israel se sienta más seguro, yo creo que Netanyahu va a tratar de suavizar. De hecho, ya lo dijo, después que ganó la elección, dijo, no, ustedes no me tomaron el contexto. No me contienen el contexto. Yo lo que digo que bajo otras circunstancias vamos a permitir el Estado palestino. Hay que buscarle. Yo soy de lo que creo que hay que buscarle una salida al Estado palestino. De hecho, cuando se crea en el 1948, se crea el Estado de Israel y el Estado palestino, es que los dos puedan vivir en paz. Pero es que la región es sumamente compleja. Y encima de todo esto que uno piensa, bueno, lo que pasa también es que el petróleo del mundo está ahí. O sea, la fuente de energía de este planeta, gran parte está ahí. Entonces mezcla los intereses, mezcla la religión, mezcla las potencias, Rusia acechando. La única base, para que tú entiendas, para recordártelo, la única base naval de Rusia, la única base naval fuera de Rusia, está ahí en Siria. Sí. Y esa base naval tiene ojiva nuclear y de todo. Ahí están los barcos. La única base, o sea, fíjate, y no es fácil, o sea, por eso es que vamos a bombardear a Siria. Cuando Obama dijo, no, espérese, vamos a negociar. Porque sabe que los rusos están ahí con armas nucleares. Entonces, la situación es sumamente delicada. Compleja. Israel, el nacimiento de una nación. Esta es la tierra de Israel, también llamada Palestina desde la conquista romana 2000 años antes. Un territorio de casi 500 kilómetros de largo por 60 de ancho, por el que se ha luchado durante siglos. Y por el que se lucharía otra vez. La partición daba a los judíos de Palestina un pequeño estado en la tierra de Israel. Áreas de población predominantemente árabe se convertirían en parte del Estado árabe, incluyendo la mayor parte de Galilea. Zonas de mayoría judía seguirían siendo judías, incluso el Negev. Jerusalén, en el centro del mapa, sería internacionalizado. Los ingleses habían conquistado Palestina durante la Primera Guerra Mundial y la Sociedad de Naciones había autorizado un mandato británico para gobernar el país. Palestina no parecía un territorio bajo mandato, sino parte del Imperio Británico, un imperio bajo estado de sitio después de la Segunda Guerra Mundial, con los pueblos luchando por su independencia. Los ingleses habían gobernado Palestina durante 30 años. Se establecieron más de 30 fuertes británicos por todo el país para controlar carreteras y cruces estratégicos. Los fuertes se construyeron en 1936 contra la revuelta árabe. En 1948, cuando los británicos preparaban la retirada, fueron escenario de cruentas batallas por su control entre árabes y judíos. Este fuerte de Getcher estaba localizado cerca del ferrocarril que cruza el río Jordán, que unía Palestina con Transjordania y Siria. Este era el fuerte policial de Latrun, en el centro del país, que dominaba la entrada al desfiladero que conducía a Jerusalén desde la llanura costera. La población judía de Palestina era de solo 600.000 personas cuando comenzó la Guerra de la Independencia. Pero de esa pequeña comunidad surgió un grupo de personajes de excepcional valor. Era una generación de la que se esperaban granjeros y agricultores, pero se hicieron líderes en una serie de tumultuosos acontecimientos. David Ben Gurión era el jefe de la agencia judía y llegó a ser primer ministro de Israel. Yigal Alon era un audaz comandante militar, un israelí nativo.
Su colega Isaac Rabin también era israelí. Yigal Yadin fue un admirable estratega que se convirtió en jefe del Estado Mayor y más tarde en famoso arqueólogo. Moshe Dayan también dejó huella en la Guerra de la Independencia israelí. Fue soldado y hombre de Estado. Menachem Begin fue el cabecilla del Irgun, empeñado en la causa de la soberanía judía de todo el territorio, no de la partición. Los judíos de Israel estaban divididos en una serie de ejércitos o agrupaciones militares. Todos ellos habían sido clandestinos durante el mandato británico, entrenados a escondidas de la policía inglesa. La Haganá era el más fuerte de los ejércitos anteriores al Estado. Dependía del jefe de la agencia judía, David Ben Gurion. Cuando comenzó la guerra, la Haganá contaba con 32.000 soldados registrados y 13.000 armas, en su mayoría fusiles. La Haganá tenía munición para 3 días escasos de lucha. El Palmaj era una unidad de comandos de élite que reclutaba a sus miembros en las cooperativas agrícolas o kibutzim. También era parte de la Haganá, pero tenía un mando semi-independiente. En vísperas de la guerra, el Palmaj tenía 3.000 combatientes en sus filas. El Etzel o Irgun era una fuerza de extrema derecha, implicada en acciones terroristas contra británicos y árabes. Contaba con unos 2.000 hombres. Después de la decisión de las Naciones Unidas de dividir Palestina, el sueño del Estado judío de la tierra de Israel estaba amenazado por la dura realidad de las armas. 3 días después de que francotiradores árabes atacaran un autobús civil en la costa mediterránea matando a 5 judíos, los árabes asaltaron el centro comercial judío en Jerusalén a las afueras de la puerta de la antigua Jaffa, provocando el caos y la destrucción y reduciéndolo a cenizas. No hubo muertos, pero la población judía quedó conmocionada.